Buenos días a todos. Bueno, fíjense bien, el día de hoy, vuelvo a repetir, repito lo último que dije para los que estaban, ¿no? Yo abrí un foro que va a ser una estrategia que vamos a usar para todas las clases. O sea, el foro no siempre va a ser evaluativo, es un foro de participación y la idea es que usemos el foro para de alguna manera ahondar y fundamentar los conocimientos y zanjar ahí preguntas, dudas e incluso cruzar la información para que todos podamos participar en forma, y las dudas que haya, zanjarlas de la forma más correcta. Pues. Entonces ese foro está abierto en la clase 4 sobre el tema de esta clase que va a ser el lenguaje cinematográfico. Ahí aparece un tema que es la pregunta que yo hago en el foro, como para abrir la discusión. ¿Cómo hacemos, y un poco esa es la secuencia de las clases que estamos dando, cómo hacemos para tener un guión, ¿verdad? Y luego, cuando tenemos ese guión, o un guión literario, nosotros tenemos que trasvasar eso a una película. O sea, tenemos que construir de esa narración literaria una narración audiovisual, con una gramática diferente, porque una cosa es lo que se escribe, que en sí es una obra. Hay una famosa discusión que muchos autores discuten sobre si son dos obras o una sola obra. Realmente son dos obras, ¿no? El guión es una obra literaria en sí misma y tiene una narración. Y luego ese guión se transforma en película a partir de una traslación, un traducirlo al lenguaje audiovisual que está perfilado o está basado en la mirada del director, porque no es que el guión se transmite como si fuera, tú compras una cosa en la farmacia y tú agarras eso, pones esto, aquello y todo lo demás y ya tienes la receta de la película, ¿no? La película pasa, se tamiza por la mirada del director y el director es quien construye la obra audiovisual. No solo, porque eso es otra cosa importante que siempre he planteado y que ustedes, el cine es un trabajo de equipo, el cine es un trabajo de conjugar visiones. Pues. Entonces el director es básicamente un coordinador de esa visión. Claro, bajo la perspectiva de su mirada. A eso yo le llamo, y eso va a ser nuestra manera de enfocarlo, las premisas del director. Entonces cualquier narración que se haga va a estar enfocada bajo esa óptica. Imagínense una película donde cada uno tiene una visión distinta, el desastre, ¿no? Muchas veces incluso hay un chiste que se hace en términos del cine cuando hay una visión contrastante que alguien aporta y que no está de acuerdo con la visión del director. El director le dice, bueno, después cuando hagas tu película tú haces eso, pero en esta vas a hacer lo que yo te pido. No es una cosa dictatorial ni malintencionada. Es básicamente que el director generó un enfoque, un approach de cómo ve esa historia. Y el tema es que él conjugue con los demás participantes, el DP, el director de fotografía, el director de arte, toda la escala de gente que lo ayuda, que ustedes van a, digamos, en los próximos, las próximas clases, en los próximos ejercicios van a experimentar eso, que seguramente lo han hecho, porque habrán participado en algún corto, en algún videoclip, en alguna cosa, y ustedes saben que la gente yo diría, no se amontona, porque no es la idea, sino que se conjuga, se entroniza con la visión del director. El director lleva la voz cantante, no porque él tenga esa famosa palabra de cámara acción. Eso no es hacer cine. Hacer cine es tener un concepto, tener una visión de ese guión y plasmarlo en una idea visual, que es lo que vamos a traducir. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Algún punto de vista que quieran discutir? Profe, o sea, entonces el director tiene que seguir, también tiene que saber seguir órdenes del jefe, del productor, ¿o no? Bueno, eso es una colaboración, Andrés. O sea, el productor tiene puntos de vista que tienen que ver con el presupuesto, con la logística, con la posibilidad concreta de hacer las cosas. Pues. No es que el productor manda al director, ni que el director manda al productor. Es un grupo de trabajo, donde hay una idea matriz
hay una idea, un enfoque que se está siguiendo. Entonces el director tiene una propuesta de las premisas del director sobre la cual todo el mundo se monta. ¿Qué hace el productor allí? Que es una buena pregunta la que hiciste. El productor, un buen productor, trata de hacer posible las ideas del director. Algunas son irrealizables o no son posibles en el marco, en el contexto de ese presupuesto que se tiene. Entonces habrá que adaptarse. A veces tú, yo lo planteaba la otra vez, no sé si fue en esta clase, de que Orson Welles, que es un señor que tenía una potestad y un background y una serie de cosas que lo convertían en una leyenda. Y sin embargo, cuando estaba filmando Telo, se le acabó el presupuesto y tuvo que filmar los baños de Calcuta, una locación real, tuvo que filmar allí una parte de la película. ¿Por qué? Bueno, porque no tenía presupuesto para construir en set esa locación de una visión, digamos, de un decorado de hotel, ¿no? Entonces él tuvo que, bueno, seguramente conviniendo con el productor llegaron a un acuerdo. Estoy hablando de una cosa macro, una cosa grande, pero en las cosas pequeñas eso es más grave todavía, porque a veces tú no tienes plata para hacer un viaje, la locación se te cayó y tienes que adecuarte y vas a tener que, bueno, dialogar con el productor y vas a tener que modificar un poco algunas cosas, hablo del director, o en conjunto con el productor y con el equipo, llegar a acuerdos. Ayer escuchaba una conversación donde de pronto buscando locaciones uno encuentra utilería o buscando utilería encuentra una locación. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, digo, propuesta probablemente por alguno de los integrantes, ¿no? O sea, estoy leyendo aquí en el chat que alguien pregunta si se le cayó el internet a ella o es el profesor yo que estoy caído. ¿Ustedes me escuchan? Yo te escucho perfecto, profe. Entonces, ¿será que Marianne se le cayó el internet? Ella pregunta, si le pregunta a todos, sí, Andrés le contesta que es ella. Bueno, en fin, vamos a esperar que Marianne se coloque, y si no, como les digo, yo estoy grabando la clase y lo que voy a hacer luego es subirla a la aula y se las mandaré a ustedes el link para que lo vean. ¿Entendiste, Andrés, la pregunta que me hiciste está respondida o no? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Sinceramente, a veces me asusta que no participen porque me da la impresión de que la clase es pesada y eso me preocupa. No, bueno, realmente por ahora no tengo yo ninguna pregunta. Bien. Bueno, vamos a hacer algo ya basado en esto. Entonces, repasamos, o mejor dicho, retomamos. Un guión literario, normalmente el guión literario es la pieza más desarrollada de la parte del guión, está la sinopsis, está la idea y el tema, como ya lo vimos. Después voy a leer sus trabajos, me han llegado últimamente, no he tenido tiempo, pero voy a ver ahí algún problema que haya y se los comentaré. Pero no he podido leer porque he estado muy ocupado. Pero simplemente, una cosa para todos, ahí está en el aula escrito, tienen hasta el sábado que viene, que es el 13 creo, hasta las 12 de la noche del sábado, para entregar sus trabajos en el aula. O sea, ustedes tienen que subir eso, yo me imagino que ya lo saben, cómo subir para que se califique, ¿no? ¿Lo tienen claro eso todos? Que hay que entregar para el sábado. El ensayo del otro par. Ah, ok, yo pensaba que era solo por correo y Sí, por ahí lo bueno, envié. Hoy lo envío por... sí, eso es culpa mía porque yo no sabía cómo se cargaban las calificaciones y realmente, ahí está muy de nuevo y está Stephanie. Disculpen, estoy tratando de que entre Mariano. Sí, yo no sabía cómo era que se subían las calificaciones, ya ayer me explicaron.
Y entonces marqué ahí la calificación y ustedes la suben. No quiere decir que no me la manden al correo. Yo creo que es bueno que yo la lea en el correo y luego, bueno, eso me permite a mí también tener una visión con más tiempo. Pero digamos, en términos de la cosa académica, ustedes tienen que entregar eso como deadline el día sábado a las 12 de la noche. ¿De acuerdo? Ok, ok. Yo lo envío ahorita de todos modos. Vale. No, bueno. O sea, hay que enviar el mismo trabajo que hicimos del análisis sobre el otro par, ¿no? Correcto. Eso es lo que tienen que subir a la página de la forma acostumbrada. Ah, ¿no? ok. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Perfecto, profe. Bueno. Bien. Ajá. Entonces, estábamos en el tema de la traslación. Cuando yo tengo un guión literario, yo empiezo mi trabajo como director, lo leo, me gusta la historia, ponle que la haya escrito yo con colaboradores, eso pasa, se crean duplas, ¿no? Un escritor, un director. A veces un escritor me presenta un proyecto y me gusta, como el caso de Come, que es un guión escrito por Emily, que yo los puse a todos a ver una adaptación de eso, ¿verdad? Entonces el guión se transforma en un trabajo que va a ser la arcilla para construir de luego un lenguaje audiovisual de eso cada uno de ustedes. Esa es la idea un poco que usamos, ¿no? Entonces, esa gramática audiovisual, que sí tiene que ver con el equipo de dirección, es la cosa que vamos a discutir en esta clase, que es pensar en el director como un autor cinematográfico, o sea, como un autor de la película, más allá de que trabaje en colaboración, como hablamos con Andrés antes, con el productor, con el director de fotografía, con el director de arte, etcétera, etcétera, que ya veremos ese proceso y más o menos lo vimos en la fase de preproducción. Seguramente ustedes lo conocen. Entonces, esta traslación tiene que ver con los fundamentos del lenguaje cinematográfico. Yo hoy lo que quiero, arrancando, es hacer un breve repaso de lo que ustedes aprendieron, ustedes lo saben, pero vamos a hacer como una especie de repaso rápido. Hice una guía a esos efectos de los fundamentos del lenguaje cinematográfico para ver cómo se produce esa articulación y voy a compartir pantalla. ¿Les parece? Sí, profe. Voy entonces a Vale, compartir. profe, está bien. Profe, Marian Dígame. Urbáez está diciendo que sí salió sin querer y que está esperando que la acepte en la llamada. Voy. ¿Ven la guía? Sí, profe. Ok. Entonces vamos conversando. No me sale Marian. ¿Alguien me puede ayudar como colaborador de administración para yo estar pendiente de la guía? Porque si no, nos vamos a volver chulos. Profe, lo que pasa es que usted es el único autorizado para Por aceptar eso. gente. Voy a cambiar eso. Déjenme cambiar eso. Un segundo. Ahora me volví un 8 aquí.
No me sale Mariana aquí en la lista, ¿no? No me sale que la admita. La voy a volver a invitar. Profe, está diciendo que se le fue el internet. Ah, es por eso, ¿no? Creo que por eso es lo que pasa. Bueno, seguimos con la guía mientras de todas maneras la clase está grabada. Cualquier cosa. ¿Ven la guía ahí en el... Sí, profe. Ok, vamos entonces con la primera parte de la guía. Ok, ¿qué es la gramática audiovisual? Es la comunicación de emociones a través de imágenes, acción, sonido y palabras. Nosotros vamos a usar como herramienta esos elementos. O sea, nosotros en cine tenemos que trabajar con el sonido, con la imagen y evidentemente con la acción, con lo que pasa dentro del cuadro y también con el parlamento si lo hay o las cosas que se dicen o los ruidos, pues, todo lo que es sonido e imagen. Luego, ¿verdad? Leemos esas imágenes del mismo modo que de alguna manera nosotros leemos la literatura. Nosotros en la literatura, cuando leemos, las imágenes aparecen a través del universo de lo conocido y lo desconocido, que de alguna manera nos lleva a pensar o a imaginar cosas que las palabras nos denotan o nos conectan. En el caso del cine, eso se produce, esas conexiones, esas asociaciones se producen a través de lo que genera la imagen, lo que genera el audio y las emociones que de alguna manera eso vierte sobre el espectador, que son lo que de alguna manera estamos recibiendo ese mensaje. Y el director debe utilizar este lenguaje correctamente para que la historia tenga una narración correcta. ¿Alguna pregunta? La dramática visual tiene que ver mucho con el uso de las emociones con las imágenes y el sonido. Por supuesto. O sea, todo lo que estamos construyendo allí denota elementos como digo antes, como cuando tú escribes y eso te genera sentimientos, emociones, asociaciones de pensamientos sobre imágenes que te recuerdas. Pues en el caso del cine, las imágenes están allí, las acciones están allí, pero también te reflejan esas asociaciones. O sea, digamos, yo cuento en términos audiovisuales con una gramática que tiene que ver solamente con las herramientas del cine. Yo no puedo, por ejemplo, poner una voz en off y contar una película, porque eso sería, bueno, realmente muy, muy torpe y o sea, no generaría ningún suspenso. Pues. En cambio, yo cuando coloco imágenes, eso lo vimos un poco en el otro par, el tema de que vemos a través de la mirada de él los zapatos del otro niño. ¿Cómo escribiríamos eso en literatura? De otra forma, o sea, no de otra forma. ¿Cómo estaría planteado eso en el guión? Seguramente a partir de decir que el niño que se queda sin el zapato está urgido de resolver eso y empieza a ver a su alrededor con esa avidez de ver cómo resuelve su problema y su conflicto. Y por otro lado, con el deseo de tener unos zapatos como los que tiene ese niño. Por eso, de alguna manera, cuando ponemos en escena eso, cuando vemos esas imágenes están relacionadas con una visión en detalle de los zapatos. Él no mira a la gente. Yo le decía eso, no recuerdo a quién el otro día, que hacía la pregunta, ¿qué pasa con una mujer que va a una zapatería y quiere un par de zapatos y resulta que queda un solo modelo que se lo está probando otra persona, otra mujer? Pues. ¿Ella qué ve? ¿Ve la mujer o ve los zapatos? ¿Entienden la idea? Entonces, allí nosotros utilizamos la imagen y la acción en función de contar específicamente una idea. ¿Lo entienden? Sí, profe. Por eso la gramática audiovisual no es igual, ¿verdad?, a lo que sería la parte literaria. Pues. Ok, en el cine lo que usamos, esto creo que ya lo hablamos, pero vamos a repasarlo, la secuencia, que es el conjunto de cosas que suceden, la escena, que es una unidad de tiempo y lugar, ¿verdad? Esa escena tiene que ver con un segmento de la historia que de alguna manera se agrupa en un conjunto
más grande que es la secuencia y luego los actos, que ya lo vimos, ¿no? Primer acto, segundo acto, tercer acto. Esas son las formas que se produce esa gramática. Y el tercer elemento es, después de la escena, el plano y el fotograma, de alguna manera. El fotograma podríamos plantearlo que es el átomo de la historia, el átomo del cine, o sea, la partícula más pequeña, y tiene que ver, ese fotograma tiene que ver con el encuadre, que también tiene que ver con el plano, pero podría ser que el plano se moviera, entonces el encuadre va a cambiar de un segmento, se va a trasladar, ya sea un paneo, ya sea un dolly-in, o lo que fuere. Pues. Entonces, el plano, de alguna manera, es la parte más pequeña. ¿Perdón? Disculpe, Andrés está escribiendo por el grupo para que lo acepte. Oye, qué lío. Vale. Dame un segundito. Ah, aquí está. No podría poner... No, ya, sí, voy a tratar de poner a otro administrador para que me ayude. Pues. Mire, en 10 minutos se va a acabar este meeting y yo los vuelvo a pedir, ¿no? Ahí está Andrés. Ahora me perdí. Ajá. Ese átomo, que es el plano, es la parte más pequeña, la célula del lenguaje. ¿De acuerdo? Ok. Pregunta sobre eso. ¿Alguna pregunta? Profe, el plano es lo que sirve, bueno, cuando hablamos de plano no nos referimos a los tipos de plano que se usa para manejar una toma, ¿o sí? Sí, por supuesto. Nos referimos a esos elementos. El plano es la esencia. O sea, tú lo primero que tienes que hacer en un rodaje es, vas a poner la cámara y vas a generar un plano. ¿No? Digamos, vas a hacer un plano. O sea, varios planos son, no tomas, porque las tomas son la cantidad de veces que tú ruedas ese plano. Pero el plano básicamente es el segmento más pequeño de lo que sería el lenguaje cinematográfico. El átomo, la célula de eso, ¿no? Entonces tú, como director, tienes que tener claro cuántos planos vas a usar, cómo los vas a usar y cómo los vas a concatenar y a relacionar para ir creando la historia, ¿verdad? O sea, no puedes escribir ni puedes decir, no, yo veo la historia así, no, eso no sirve para nada. O sea, ¿cómo veo el plano? Eso es lo que va a generar lenguaje y gramática cinematográfica y vas a ir creando las oraciones desde el punto de vista cinematográfico, vas a ir creando las asociaciones. Eso te lleva a tener una escena que tiene varios planos y luego te lleva a una secuencia que es un conjunto de escenas y luego te lleva al acto que es los cuentos de las grandes partes que tú vas a contar. Por ejemplo, un acto sería el primer acto del otro par, que sería el momento hasta el momento donde él empieza a ver alrededor porque se le rompió la chola. Pues. Toda esa primera parte, la introducción, donde está el elemento detonante, que es el hecho de que él se queda sin zapato, sería ese primer acto. Ese primer acto se compone de varias escenas. Él tiene una escena que está, bueno, creo que esa es una sola escena, no recuerdo bien, que está en el andén de la estación, pero hay una parte que está contada en la estación, el reloj, etcétera, etcétera. Eso es una escena. La otra escena es en el andén. Creo que él viene de otro lado, no recuerdo bien ahora. O sea, son varios momentos que se juntan, pues, donde a su vez esas escenas tienen varios planos. Acuérdense que hay un detalle de la mano que se rompe la chola, luego la cara de él que está desolado, etcétera, ¿no? Entonces yo construyo sobre la base de ir generando esos pequeños relatos a través siempre de planos, escenas, la secuencia completa, que sería toda la secuencia, que en este caso, en esta película, sucede casi todo allí en la estación, ¿verdad? Pero en distintos momentos, y son 3 actos diferentes. El segundo acto sería toda la lucha de él
a partir de ver el zapato y luego ver cómo el zapato se le cae a este muchacho, ¿verdad? Y luego el tercer acto sería la resolución, que sería cuando después que él le tira el zapato queda allí, el otro muchacho a su vez se saca el otro zapato que tiene y se lo da a él, pues. Y ahí viene la resolución y ellos se saludan con afecto, compasivamente. ¿Entienden la estructura en términos y cómo de alguna manera los planos se van manejando para crear ese cuento? Sí, profe. De hecho, cuando el cortometraje comienza, hay unas escenas Ajá. que, o sea, todas las escenas comienzan como, más o menos con un plano de detalle, donde muestran solamente los pies del personaje. O sea, eso le da un poquito de sentido a la historia porque no revelan completo al personaje hasta el momento dedicado. O sea, Claro, primero pasa con el niño rico y después pasa con el niño pobre. claro. No, no, no. Entonces, esa articulación de esos planos que estamos hablando, esas escenas que son diferentes escenas, porque una escena sucede en el andén y otra escena sucede encima del tren. Todas estas cosas que se van conjugando es justamente el manejo del lenguaje. Eso ya no tiene que ver con el guión. Eso, claro, tiene que ver con el guión, con el curso de la historia, con el transcurso de las cosas que pasan, pero O con el storyboard. tiene que ver con el storyboard, que ya vamos a hablar de eso. Tiene que ver con el shooting que tú vas a desarrollar para conectar plano con plano. Porque el plano tiene una cosa importante, que es venimos de un plano y vamos hacia otro plano. Entonces la continuidad de eso, que se llama raccord, que ustedes seguramente ya la vieron en los fundamentos del primer nivel, ese raccord, el manejo de los ejes, toda esa cosa genera, ¿verdad?, que yo vaya siguiendo esa historia desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico. Y eso lo tiene que manejar el director. Eso ya no es parte, claro, el DP va a ayudar, arte va a ayudar, va a tratar de que esa continuidad y esa narración tenga sentido, que no haya cambios, que no haya giros o sea, que sea la misma chola, porque seguramente tendremos que tener 2 o 3 cholas para, digamos, en términos de producción, pero tiene que verse la misma chola y tiene que verse las mismas cosas, él tiene que agarrarla con la misma mano, o sea, hay toda una continuidad, un raccord que es muy importante en términos de mantener la lectura verosímil y creíble de la historia. ¿Está claro esto? Sí, profe. Entonces, lo que parece tan fácil en términos literarios, en términos del desglose cinematográfico y la forma que yo conjugo eso desde el punto de vista de una filmación, en mi plan de rodaje y en mi shooting, que es lo que vamos a aprender a trabajar, bueno, ya todo eso se transfiere al lenguaje cinematográfico. Ahí aparece una cosa que se llama subtexto, que es debajo de esos personajes y de ese mundo, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que el personaje hace, lo que el personaje dice, que son elementos que de alguna manera están denotando claramente lo que pasa. Hay un subtexto que es lo que está dentro, lo que está por debajo de eso, que es lo que no se dice, lo que de alguna manera motiva lo que hace y lo que expresa otras cosas adicionales, pues, que permiten que la sociedad de estas imágenes, de estos sonidos, nos permita encontrarnos con las emociones. Voy a poner un ejemplo claro. Cuando él se queda sin la chola, vemos en su cara ese subtexto de su desolación, de su sentimiento, yo diría, de menos, de sentirse casi desnudo, que digamos, no humillado, porque no es la palabra, pero se sería debilitado por esa situación de que no tiene zapatos. ¿Lo entienden? ¿Me escuchan? Yo creo que nos perdimos. Perdón, ¿estamos al aire o yo me desconecté? Profe, yo lo escucho. Ok, nos queda 1 minuto 27 de meeting, para que sepan que luego les mando de nuevo yo no sé si es necesario mandarles de nuevo la invitación. Ustedes con este mismo link se pueden reinsertar, ¿no? Creo.
Bueno, vemos. Pregunta sobre el subtexto, que es muy importante esto, ¿no? Lo que de alguna manera no es solamente la acción o el sonido o las cosas que pasan, sino también las emociones que están encerradas allí y lo que yo quiero decir con eso que está pasando. Por ejemplo, en el caso de este elemento que discutíamos antes, toda esa primera parte, que es el conflicto del personaje que se le aparece con el hecho de que la chola se le rompe, lo va llevando o lo va asumiendo en un poco algo que yo tengo que expresar. Entonces yo tengo que lograr encontrar el plano, el encuadre y la manera de enfocar eso para que de alguna manera yo refleje esa situación, esa motivación, o sea, lo que pasa dentro en el mundo interior de ese personaje. Yo no puedo abrir el telón y salir a decir, no, lo que pasa es que el personaje ahora está triste porque se perdió la chola y no tiene zapatos. Yo no tengo esa posibilidad, yo tengo que mostrar eso de alguna manera. Yo tengo que contar esa historia de alguna manera. Entonces ahí viene justamente la aplicación de